Bueno, hasta ahora vamos a saludar a Liliana Leal. Ella es ingeniera, empresaria y coach integral en salud y nutrición. Además es experta en alimentación sin gluten y es muy conocida por su creación, el de la plataforma Lili Gluten Free. Lili, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Carolina y Paula. Gracias por esta invitación. Complacida de estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio de salud. Ay, pues Lili, qué alegría tenerla aquí con nosotros. Y yo ahorita me atrevía medio a decir, porque usted es la experta aquí en gluten, y usted tiene una cuenta en Instagram donde nosotros cada vez que entramos nos deleitamos porque es tal cual como una comandante en jefe del gluten. Y usted se cuida muchísimo y nos está compartiendo todos los días una alimentación libre de gluten. Y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el gluten y por qué es tan importante tener en cuenta qué es? Bueno, gracias por esa introducción. Bueno, el gluten en sí, siempre me gusta explicarlo de la forma más sencilla posible y es básicamente eso que hace que las masas para panes, para pizza, los pasteles, los pudines, las tortas sean esponjosos, sean suaves y sean elásticos. Y como lo decían anteriormente, viene de la palabra utilizada en latín para pegamento, porque es básicamente ese pegamento que está contenido en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y también en la avena. Sí, Lili. Entonces, esto como tal es el gluten. Sí, Lili, y que, digamos, ahorita Carolina nos mencionaba el tema de las alergias, intolerancia, ¿qué otro tipo de enfermedades podrían estar relacionadas al gluten? Bueno, fíjate que esto es un tema muy interesante porque existen muchísimas condiciones asociadas al consumo de gluten, pero principalmente existe una condición autoinmune llamada celiaquía, también existe lo que se conoce como alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca. Estas son como las principales condiciones o enfermedades asociadas al consumo de gluten. Sin embargo, se estima que más de 55 enfermedades pueden estar correlacionadas también con el consumo de gluten. Perfecto. Y este es un tema pues bien interesante porque cada vez vemos más personas con síntomas que pueden estar asociados al consumo de gluten. Cuando uno le dicen, ok, acá es importante, y usted ahorita lo decía, Lili, hay una cosa que es la celiaquía, otra es la sensibilidad al gluten y otra cosa es la intolerancia. Quisiera que entremos a explicar cómo hago yo para saber si yo soy celíaca o celíaca, cómo hago yo para saber si soy sensible y cómo hago yo para saber si soy alérgica, porque es algo completamente diferente, y para saber si lo debo dejar o no lo debo dejar. Exacto, es algo completamente diferente. Entonces empezamos por lo más fácil de diagnosticar, que es la alergia. La alergia es específicamente al trigo, no al gluten de los otros cereales, sino solamente al trigo. Y esto se puede hacer mediante un test de alergias convencional, ¿cierto? También está la enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca existen muchos síntomas, tanto digestivos como extradigestivos, pero también hay personas que son asintomáticas. Y esto lo puede descartar un médico, un gastroenterólogo, haciendo diferentes exámenes, y sí hay test diseñados para el diagnóstico de la celiaquía. Entonces ahora viene la parte interesante, la sensibilidad al gluten no celíaca, que no es ni una condición autoinmune ni es una condición alérgica. Es una condición en la que las personas tienen síntomas que están asociados al consumo de gluten, que puede ser muchísimos: gastritis, reflujo, acidez, síndrome de colon irritable, caída del cabello, irritabilidad, ansiedad, cambios de estado de ánimo, entre muchos otros síntomas, porque el espectro de síntomas es bien amplio, pero en test para la alergia o para la celiaquía salen negativos. Entonces son personas que tienen todos estos síntomas, pero no son celíacos y quedan como en una zona gris que no saben qué tienen. En estos casos se puede sospechar que esta persona es sensible al gluten, y esto se identifica cuando estas personas responden positivamente en una dieta en donde eliminamos el gluten.
Correcto, se elimina el gluten y empiezan a desaparecer esos síntomas. Pero Lili, yo quiero preguntarle a usted que ha hecho una tremenda investigación sobre el tema del gluten, si existen alimentos que parezcan no tener gluten, pero que en realidad lo contienen, porque claro, nosotros fácilmente identificamos el pan, la pasta, todo eso que es esponjadito. Cuéntenos qué ha podido descubrir usted, qué otros alimentos lo contienen y que no es tan fácil identificarlo a simple vista. Bueno, fíjate que esto es bien interesante porque el gluten incluso a veces lo podemos encontrar con otros nombres, porque son el trigo, cebada, centeno, avena, pero también todos sus derivados. Y el gluten tiene esa particularidad que hablábamos de que le da a las masas estas propiedades de que las hace esponjosas, de que las hace elásticas. Entonces es muy utilizado en la industria alimentaria. Entonces podemos encontrarlo en salsas, en marinados, podemos encontrarlos en barras energéticas, barras de proteína, de estas que se utilizan para ir al gimnasio, en muchos alimentos procesados, también puede ser en cereales, ¿sí? Porque, bueno, este es un tema más profundo, pero también hay otros cereales que son muy parecidos al trigo, que también nos hacen reaccionar como si estuviéramos consumiendo gluten de trigo. Pero en términos generales siempre es importante revisar los ingredientes de todos los alimentos que consumimos, sobre todo los alimentos procesados, y revisar si hay algún ingrediente que pueda contener gluten. Depende de la normatividad de cada país, pero en la actualidad muchas marcas en la industria alimentaria tienden a poner una nota al lado de los ingredientes cuando existe la presencia de gluten. A mí eso me parece súper interesante lo que usted dice, Lili, porque sobre todo hoy en día empiezan a decirle a uno, no, es que imagínese, yo estoy haciendo la dieta gluten free, pero es que no bajo de peso. Y yo siempre le digo a la gente, pero es que la dieta gluten free no existe, no es que, es que no hay, la dieta gluten free no es como uno decir la dieta paleo o la dieta keto, no existe una dieta gluten free. Gluten free significa es eliminar los alimentos que tienen gluten, que ya lo hemos dicho, que es la proteína que está presente en el trigo. Entonces, una persona que tiene una intolerancia o que ha sido diagnosticado con una alergia o con una sensibilidad al gluten, ¿qué debe comer? Démosle a nuestros oyentes una recomendación, Lili, porque además de todo uno llega al supermercado y se encuentra una cantidad de productos que dicen gluten free. ¿Qué es mejor? Ujú. ¿Comer comida real que no digan nada o comer esos productos que dicen gluten free y que están siendo reemplazados esos ingredientes por otros ingredientes? Denos como unas recomendaciones de cuál podría ser un buen protocolo alimenticio. Claro, ese punto que dices es bien claro y es rescatar nuestros hábitos ancestrales. Y esto es importante porque fíjate que en el 99.9% de nuestra evolución como especie, nosotros llevamos una dieta libre de gluten. Y la cosa se empieza a cambiar con la revolución agrícola y empezamos a incorporar y a consumir masivamente cereales. Luego viene la revolución industrial y hemos llegado a este consumo de comidas procesadas que vemos hoy en día, sumado a que el trigo que consumimos hoy en día es muy diferente al trigo que consumían nuestros ancestros, porque lo han modificado genéticamente de mil maneras. Entonces, siempre, como decían ustedes, lo más importante es regresar a lo que comían nuestros ancestros. ¿Qué es esto? Proteínas animales, todo aquello que se puede cazar, aves, pescados, carne de res, pavo, todo esto se puede consumir. También podemos consumir grasas saludables como el aguacate, las nueces, algunas semillas, procurar utilizar aceites que no sean inflamatorios, porque el gluten es una parte del proceso, ¿cierto? Pero la sanación completa la vemos realmente cuando eliminamos también otro tipo de alimentos inflamatorios. Entonces, escoger aceites como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco son buenas opciones. También es importante consumir vegetales, podemos consumir también frutas. Cada persona es diferente y dependiendo de sus condiciones de salud, siempre es importante personalizar, pero en términos generales, lo más importante es aquellos alimentos que debemos evitar. Por un Sí. lado es tener muy claro lo que debemos evitar y luego tratar de reponer todas estas cosas procesadas, como los panes y todo esto, la pasta, por tubérculos. Puede ser la yuca, puede ser también frutas como el plátano.
todo esto nos puede ayudar a sustituir los alimentos que contienen gluten. Sí, Lili, yo quiero entrar en detalle con eso que usted menciona el tema de la inflación. Y de pronto ya usted mencionaba que hay personas que son alérgicas, que tienen intolerancia al gluten, pero si a usted le preguntan qué otro tipo de enfermedades o de problemas se pueden derivar del consumo de gluten, porque puede decir alguien, no, pues si a mí no me da alergia, a mí no me genera ningún malestar, ¿por qué usted recomendaría no consumir el gluten? Bueno, fíjate que el gluten puede estar relacionado con enfermedades como el autismo, enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la artritis reumatoidea, el lupus. También hay otra condición que se conoce como ataxia por gluten, que también está relacionada con el consumo de gluten, nubosidad mental, dificultad para concentrarse, incluso algunos tipos de cáncer pueden estar asociados al consumo de gluten. Enfermarse constantemente, porque el gluten, recordemos que genera una respuesta a nivel de nuestro sistema inmunológico y afecta a nuestro sistema inmune, que es el que realmente combate las infecciones, las enfermedades, los virus. Entonces también puede ser un indicador de una sensibilidad al gluten el hecho de enfermarse constantemente, tener otro tipo de intolerancias como intolerancia a la soya o intolerancia a los lácteos. Puede en ocasiones también estar asociada de alguna manera con el consumo de gluten. Problemas como depresión, infertilidad, migrañas, náuseas, problemas gastrointestinales como la gastritis, acidez, reflujo, colon irritable. Todo esto puede estar asociado al consumo de gluten. En Salud y Algo Más, a esta hora hablamos con Liliana Leal, o más conocida como Lili Gluten Free. Por favor, Liliana, no se me mueva, que tenemos muchas preguntas. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio, 20 años. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. La conciencia me dice que no la debo querer. Una aventura es más bonita. Qué locura enamorarme yo de ti. Quisiera sentir tu risa. Si di el abrazo a tiempo. La W invita a Le Luthier en Bogotá, con su elenco del 2019 y su gira de despedida. Presenta Le Luthier, su nuevo espectáculo, Más Tropiezos de Mastropiero. 4 de mayo, Movistar Arena. Boletas en tu boleta. Escucha la W y gana entradas. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le presenta bandas que jamás volverán a tocar juntas. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. W Radio, 20 años de noticias. Caso de Riopay Castilla y también lo que está pasando con la firma de Brigard y Urrutia. 20 años de grandes entrevistas. Hello, this is Joe Biden.
late Joe Biden. I was supposed to have called him a few minutes ago. I got tied up on... 20 años recorriendo el mundo a su lado. Muy buenos días, Julio. Tenemos en París un cielo azul. 20 años de buena música. Bueno, nos vamos a acompañar como siempre con buena música durante esas 4 horas. 20 años. Cerca, muy cerca de usted. Volvemos en Salud y Algo Más. Esta nota melodiosa que suena en este rumbón es pa' que lleves el son de esta charanga sabrosa. Qué bonita inspiración, dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja. Ay, qué rica sabrosona, yo con 30 años menos, Dios mío, esto sería otra cosa. Como goza medio mundo con el ritmo de la costa. Bueno, y allá en Miami, la clave. Qué buena. Real, quien es experta en alimentación sin gluten y creadora de la plataforma Lili Gluten Free. Bueno, Lili, primero que todo, acá nos están preguntando en la producción que si pueden comer arepa de maíz, quieren saber si la arepa de maíz tiene gluten. Esa es la primera pregunta que le quiero hacer y necesito que me responda simplemente sí o no, porque la segunda pregunta es más profunda. Esa pregunta no puedo responderla sí o no, porque es relativa. Bueno, Y creo perfecto. que esa es la pregunta que más nos preocupa a la mayoría de colombianos y venezolanos que comemos mucha arepa. Bueno, Lili, ahora sí. Esa es relativa. Esa es relativa, tiene toda la razón porque depende también de los ingredientes que le ponga. Pero bueno, acá hay un tema bien interesante y que ahorita usted lo mencionó y que a mí me preocupa mucho cuando hablamos del gluten y es la depresión y sobre todo la depresión infantil o todo lo que tiene que ver con tristeza a la hora de la gente que tiene ya una sensibilidad demasiado aguda con el gluten. Quisiera ahondar en ese tema y que nos explique cómo es posible que si uno se come un pan y uno tiene una sensibilidad o una alergia al gluten, pueda llegar una persona a caer en depresión. Bueno, fíjate que estos son uno de los síntomas que muchas veces no relacionamos con nuestra alimentación, ¿cierto? Porque desde la medicina integrativa, desde la medicina funcional, que siempre se busca la causa raíz, cuando se presentan estos cuadros, tanto de depresión como de ansiedad, siempre se busca si hay algunas otras causas subyacentes y definitivamente la alimentación puede influir muchísimo. El gluten influye en este tipo de cosas porque el gluten en todas las personas causa permeabilidad intestinal. Y esta condición que se conoce como permeabilidad intestinal aumenta nuestros niveles de inflamación. Y en esos niveles de inflamación empiezan a desarrollarse diferentes condiciones, diferentes enfermedades. Y esto incluye también enfermedades del tipo neurológico, puede afectar nuestro estado de ánimo, sobre todo en personas que son muy sensibles al gluten. Después de exponerse al consumo de gluten, se pueden experimentar estos síntomas: ansiedad, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, depresión. Hay muchas otras causas también de la depresión, ¿no? Pero puede estar también correlacionado con el tipo de alimentación inflamatoria que llevamos y dentro de eso, por supuesto, está incluido el gluten. Sí, Lili, también nos llega una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp y dice: buenas tardes, mi pregunta es, ¿el gluten está en todo tipo de trigo o los de proceso industrial? Sí, el gluten está en todo tipo de trigo, hace parte de la estructura como tal biológica del trigo, cebada, centeno y la avena. Y por supuesto en todo lo que se deriva de estos cereales. En toda clase de trigo, aun cuando sea trigo integral u otro tipo de trigo, sí está presente siempre el gluten.
Ok, Lili, listo. Entonces, si yo soy una persona que no tengo ni idea si tengo celiaquía o no, yo me como un pan y a mí nunca me ha pasado nada, pero yo estoy oyendo salud y algo más, y a mí me estoy oyendo que no, que es que eso el gluten es tremendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo el gluten o no? Si no tengo nada, ¿qué es lo recomendable? ¿Dejarlo o no? Bueno, en términos generales se dice que todas las personas en algún punto somos más o menos sensibles al gluten. Por supuesto que hay personas que tienen mayor sensibilidad y los síntomas son más evidentes, pero digamos que esto depende de los síntomas que esté presentando la persona. Sin embargo, hay algo. Todos nos beneficiamos de una alimentación antiinflamatoria. Y no existe tal cosa como una deficiencia nutricional por gluten. De manera que si removemos el gluten de nuestra alimentación, no es que vamos a por supuesto, si estamos bien guiados por un profesional, no es que vamos a experimentar déficit nutricional por dejar este tipo de alimentos. Pero es muy relativo, o sea, no me gusta irme tampoco a los extremos. Lo cierto es que en personas que son sensibles al gluten o celíacas, sí, definitivamente la mejor indicación es remover por completo el gluten, y en otras personas pueden limitar el consumo de gluten, evaluar cómo les va eliminando el gluten, a ver si sus síntomas mejoran, si sus síntomas desaparecen, y de esa manera pues tener ahí como un balance. Lili, otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Mi mamá tiene 63 años y consume un pan comercial, muy comercial. Le da un dolor al costado del lado del estómago, debajo del ombligo. Esto puede estar relacionado con la intolerancia al gluten. Lo mismo le sucede si consume leche entera o de almendra. Bueno, generalmente las personas que son sensibles al gluten o que son celíacas, dado que han estado expuestas por mucho tiempo al consumo de gluten, desarrollan permeabilidad intestinal. Y este intestino permeable causa esos síntomas también, síntomas digestivos como acidez, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, náuseas, gases. Siempre es importante consultar a un médico, pero cuando se desarrollan este intestino permeable también se desarrollan otras sensibilidades, a los lácteos, pueden ser a las nueces, incluso a otro tipo de alimentos, porque tenemos un sistema inmunológico que está como sobreactivado y empieza a atacar muchos alimentos porque los reconoce como si fueran alimentos enemigos, aunque no lo sean. Entonces, sí podría convenirle una alimentación libre de gluten, una alimentación antiinflamatoria, pero siempre es importante también visitar a un médico cuando presentamos estos síntomas. También preguntan por la línea de WhatsApp. Yo mido 1,80, peso 80 kilos y desde hace un año estoy haciendo ejercicio para ganar masa muscular. ¿Qué cosas tienen gluten que me afecten para mi objetivo de ganar masa muscular? Bueno, definitivamente en el tema de la masa muscular, tú puedes ganar grasa muscular independientemente del tipo de alimentación o de dieta que lleves, siempre y cuando pues consumas la cantidad adecuada de proteínas, de carbohidratos, de grasas que necesitas. Entonces, ¿qué alimentos pueden contener gluten que te puedan estar afectando? La avena, los panes, las pastas, los panes aun cuando sean integrales, los cereales de caja, aun cuando estos sean cereales integrales, todo esto puede contener gluten. Perfecto, Lili. Pues le queremos agradecer muchísimo todo este tiempo por haber estado aquí con nosotros, porque ya nos volvimos prácticamente que semi-expertos, no tan expertos como usted. Pero Lili, recuérdenos por favor su contacto, dónde la podemos encontrar, su página web si tiene, y su Instagram para aquellas personas que quieran conocer un poco más sobre su labor. Claro, me pueden contactar a través de Instagram en Lili Gluten Free, Lilly, gluten free, @Lili Gluten Free, o también a través de mi página web www.lilyglutenfree.com. Pues ella era Lili Leal, experta en alimentación sin gluten y creadora de la plataforma Lili Gluten Free. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla nuevamente, Lili. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y saludos a todas las personas que estuvieron allí presentes.